Bien, continuamos con estos videos que finalmente tienen a bien explicar o ampliar un poco más la información contenida en tu antología. Vamos a hablar un poco de los sueños en Gestalt. El trabajo de los sueños es muy interesante, es muy importante e incluso hasta fascinante, bueno, primero que todo, antes de hablar de sueños en Gestalt, te haré un recorrido muy breve respecto al trabajo de sueños en otras escuelas. Una de las principales que vamos a encontrar para el trabajo de sueños es la escuela del psicoanálisis, desde el psicoanálisis ortodoxo de Sigmund Freud hasta el neopsicoanálisis, donde hablarán y trabajarán con los contenidos de los sueños. Bien, se ha hablado mucho de los sueños. Hay quienes dicen, bueno, los sueños simple y sencillamente son restos diurnos. Evidentemente sí, evidentemente hay restos diurnos, pero el mundo del sueño es impresionantemente amplio. Quizás no tengamos ni siquiera argumentos para poder clarificar qué y cómo es un sueño, y bueno, pues cada escuela desarrolla sus herramientas para el trabajo en sueños. El sueño es, insisto, los sueños son muy importantes dentro de la vida de la psicología. Hay quienes incluso ya han explorado, pretenden explorar los premonitorios, mensajes, etcétera, etcétera, pero bueno, de esos no hablaremos. Solamente les platicaré un poquito de los sueños en estas escuelas. La principal es el trabajo del psicoanálisis con respecto a los sueños. Bueno, rápidamente, ¿qué te puedo platicar? Freud y compañía descubrieron muchas cosas respecto a los sueños. Los sueños, de acuerdo al psicoanálisis, son en realidad aspectos, o más bien son herramientas que utiliza el yo para poder hacer una resolución intrapsíquica. Es decir, dentro de esta teoría, recuerda, hay un ello. El ello es esta pulsión, ya sea erótica, ya sea tanatológica, ¿vale? Erótico, creativo, tanatológico, destructivo. Sin embargo, tanto lo creativo como lo tanatológico, lo creativo como lo destructivo, puede llegar a ser sumamente bizarro, sumamente perturbador. Sin embargo, hay una fuerza que opera del ello y emerge una necesidad, la necesidad de crear, la necesidad de destruir. A veces es de asesinarme, asesinar a mi padre, a mi madre, etcétera, etcétera, o comerme vivo a mi mascota, etcétera. Y hay una restricción. A esta pujante necesidad del ello hay una restricción del super yo. Esta restricción del super yo va a evitar que esta pulsión sea concretada. Es decir, si quiero matar, hay un introyecto, hay un super yo que dice: no lo harás, más bien te castigarás. En consecuencia, esto genera una fricción. Esta fricción se conoce con el nombre de ansiedad. Esta ansiedad permea directamente sobre el yo, ¿vale? Alguien se preguntará, bueno, ¿y qué pasa? Bueno, el yo tiene sus mecanismos que seguramente tú conoces, que se llaman mecanismos defensivos. Y un mecanismo defensivo, como su nombre lo dice,
Defiende. ¿Defiende a quién? Nada más, eso es lo que hace, defiende al yo. ¿De qué? De la ansiedad que emerge, amén de esta dinámica interna entre el ello y el superyo. Bien, entonces el yo se defenderá. Sin embargo, también el yo va a generar algo que se llama compromiso intrapsíquico o resolución intrapsíquica. Esta resolución intrapsíquica puede tener o cobrar muchos matices, desde una somatización hasta hasta un sueño. Un sueño es una herramienta que utiliza el yo para poder generar un compromiso o una resolución intrapsíquica. Ojo, no porque se llame resolución intrapsíquica, la necesidad del ello ha sido cubierta y la restricción del yo ha sido del superyo, perdón, ha sido calmada. Es decir, la resolución intrapsíquica es simple y sencillamente momentánea, pero seguirá pujando esta necesidad una y otra vez. Bueno, ¿qué sucede? Bien, el yo generará un sueño. ¿Para qué? Para generar o hacer esta resolución. Es decir, se le da complacencia al ello y se le da complacencia al super yo. Cuando tú despiertas, en automático, casi siempre, no te acordarás de lo que sueñas. ¿Esto por qué? Porque hay un mecanismo que es el mecanismo de la represión. ¿Para qué? Para no acordarte de lo que soñaste. ¿Por qué? Porque dentro de ese sueño venían los contenidos de los cuales el ello no puede soportar. ¿Qué sucede si decía Freud, incluso ahí viene tu ontología, los sueños te pueden matar? ¿A qué se refería Freud con esto? ¿Te vas a morir? No, por un sueño no te vas a morir, pero te puedes quedar psicótico. Se refería a un sueño que te puede matar, se refiere a que si no hubiese mecanismos de represión adecuados y funcionales, entonces todo lo soñado emergería hacia el yo, generando cada vez más ansiedad y escindiendo al yo, es decir, desquebrajándolo. Y esto, en teoría especial y general de la psicosis, le llamamos proceso de psicotización, ¿vale? Un yo que se escinde es en realidad un yo psicótico, ya con sus precisiones específicas, a veces con predominancia ello, lo cual nos daría una esquizofrenia catatónica, por ejemplo, y a veces con predominancia superyo, lo cual nos da una esquizofrenia de tipo paranoide, entre otras. Pero bueno, eso es harina de otro costal, pues. Entonces, en el psicoanálisis, el trabajo de sueños radica en resignificar los contenidos aparecidos dentro del sueño. Para hacer esa resignificación, uno de los puntos pilares del trabajo de sueños en el psicoanálisis es la interpretación. Así como en su momento aquellos que lo conozcan, psicólogos, que conozcan el test de Karen McCover, el árbol, casa y persona también, el HTP, entre otros test de corte proyectivo, sabrán que son meramente interpretativos. ¿Sale? Algo que desde el primer día de tu maestría hemos dicho, por favor, abstente a hacer esas interpretaciones. ¿Por qué? Porque nosotros trataremos de adherirnos lo más fielmente posible a la fenomenología como un fundamento elemental para nuestro trabajo terapéutico.
Por lo tanto, bueno, ¿qué hacen los psicoanalistas respecto a los sueños? Interpretan los contenidos. ¿Para qué? Para resignificar estos sueños y que no escindan al yo. Y bueno, podríamos hablar un poco más de sueños en psicoanálisis. Es un área que, por supuesto, es sumamente interesante que explores como bagaje cultural. Sin embargo, bueno, vamos a nuestra materia, la materia de la Gestalt. Hay quienes también afirman, dentro de otros parámetros de la psicología, como te decía hace un momento, que los sueños son simple y sencillamente restos diurnos. Por otro lado, hay quienes afirman que los sueños simple y sencillamente serán elementos para que nuestro cerebro esté trabajando y trabajando para precisamente una forma de estar generando constantemente estas integraciones hacia la conservación de la memoria, hacia la conservación de nuestras facultades mentales. Pero insisto, vamos a nuestra área. ¿Qué pasa en el área de la Gestalt y los sueños? Bueno, primeramente tenemos que saber que los sueños en Gestalt son también, al igual que en el psicoanálisis, son un área muy interesante a explorar. Un sueño representa, y esa es la diferencia con el psicoanálisis, un sueño representa siempre, adivinaste, un asunto inconcluso. Los sueños son asuntos inconclusos. Los sueños en Gestalt son emergencias, déjame decirlo así, son emergencias figurales. Por ser emergencia, en añadidura es una figura, ¿vale? Entonces, un sueño en Gestalt es una emergencia. ¿De qué? De aquello que está alienado, de aquello que no he contactado, de aquello que por alguna razón no he ido hacia y he generado ese contacto. ¿Qué buscamos dentro del mundo de la Gestalt y los sueños? Bueno, lo que buscamos es generar contacto. Recordarás que Fritz Perls, cuando se separa de Paul Goodman en Nueva York, acuérdate, en 1951 emerge la Gestalt como un cuerpo sistemático de intervención terapéutica, con la primera edición del libro del dichoso PHG o el Gestalt Therapy. Eso sucedió en 1951, formando a su vez el primer instituto de terapia Gestalt de Nueva York y con los famosos, el grupo famoso de los 7. Después de ello, Fritz se va hacia California a seguir su trabajo por su cuenta, no sin antes fundar el segundo instituto de terapia Gestalt en Cleveland con los Polster. Ahí con Polster iniciaron un trabajo muy interesante de psicoterapia grupal, muy interesante, que posteriormente se vio reflejado en su trabajo de Fritz Perls en California. Allá en California, entonces, tiene ya contacto con una serie de personas de otras escuelas, y una de las escuelas que más influenció el trabajo de Fritz Perls es la escuela de J.L. Moreno. Jacob Levi Moreno, también psicoanalista, al igual que Fritz Perls, y el creador del psicodrama. Es justo de ahí emerge la dichosa silla caliente, silla vacía, entre otras cosas. Si tú revisas tu manual de Salama, del TPG, vas a encontrar en las primeras páginas
ahí algunos movimientos o secuenciaciones energéticas y hablará de los caldeamientos específicos, inespecíficos, hablará de estas nociones que son términos emanados del psicodrama de Moreno. Como verás y como sabrás, el trabajo de Fritz Perls está grandemente permeado por el trabajo del psicodrama de J.L. Moreno. Bueno, mencioné esto porque una de las formas de trabajo en Gestalt de los sueños es precisamente por medio de los psicodramas. ¿Qué es lo que buscamos dentro del sueño? Te lo había comentado, contacto. ¿Vamos a contactar con qué? Con los elementos que emergieron en el sueño. Te lo comenté en el video pasado. En el video pasado, en metodología gestáltica, te decíamos, promovemos el contacto. ¿Con qué? Con una figura emergente, con aspectos que no habían sido contactados y en consecuencia no había sido integrada la Gestalt. Bien, exactamente lo mismo con los sueños. ¿Cuáles son las figuras, los elementos del sueño? ¿Sale? Es decir, todo lo que te refiera el consultante respecto al sueño, esos son los elementos con los cuales hay que promover el contacto. Por ende, hay dos formas. La primera es el trabajo californiano de contactar por medio de experimentos psicodramáticos. La segunda es generar esto mismo por medio del experimento fenomenológico. Es decir, lo mismo, emerge un elemento del sueño, aparece una figura, clarifico la figura, surge el bloqueo, hago un experimentito, a veces son muy discretos los experimentos y se logra el contacto. Fritz de California tenía así, a su vez, una serie de elementos bastante atractivos, bastante teatrales también para el trabajo. Y bueno, pues recuerda la época en la cual fue, en donde uno de los auges fue de la terapia grupal, del encuentro grupal, para poder hacer nuestro trabajo. Y entonces el psicodrama pues se podía hacer de una manera amplísima. ¿Vale? Bueno, vamos a buscar el contacto de estos elementos del sueño. Para ello necesitamos seguir ciertas reglas. Primera, tu paciente, si vas a trabajar con un sueño, ¿qué tenemos que hacer? Primero, pues te lo debe de contar, ¿sale? Es el tema, el contar el sueño es el tema general. Segundo, lo tiene que volver a contar ahora en tiempo presente. En este momento me estoy yendo hacia esta barranca, estoy teniendo mucho miedo, la piel se me empieza a erizar porque estoy viendo que estoy a punto de caerme y he visto las grandes rocas que son filosas, siento que empiezo a caer, ¿saben? Es decir, contamos este mismo sueño en tiempo presente. ¿Para qué se hace esto? Para que emerja una figura. De todos los elementos del sueño, tiene que emerger una figura. A esto le llamamos la figura dominante. Una vez que tú cuentas el sueño en presente, emergerá algo que te hace una sola cosa que te hace mucha figura. A eso se le llama figura dominante. Se trabaja con la figura dominante. Cabe destacar que todos los elementos del sueño eres tú.
Es decir, si yo veo un perrito, yo soy el perrito. Si en mi sueño veo un demonio que está engullendo vísceras, yo soy las vísceras y yo soy el demonio. ¿Sale? Es decir, yo soy todos los elementos del sueño. No puede ser de otra manera. Es la lógica de la terapia gestal. Es importante tomar en cuenta esto. A diferencia de la escuela del psicoanálisis, en el psicoanálisis el demonio representa un alguien. En el psicoanálisis, por ejemplo, si te das a la tarea de revisar la historia de Juan y el caballo no es Juan, no es Juanito y el caballo. El caballo es en realidad su papá, la figura fálica. En Gestalt del caballo sería el mismo Juan. Por lo tanto, todos los elementos eres tú. De esos elementos que estás siendo tú, porque recuerda, en tiempo presente, emergerá una figura dominante. Trabajamos para contactar con los experimentos, cualquiera que fuere, con las figuras dominantes. Una vez que emerge la figura dominante, recordarás que en el anterior segmento de video, en el otro video, te decía, ¿qué hacemos? Bueno, clarificamos, descubrimos el bloqueo. Una vez descubierto el bloqueo, generamos un ejercicio, un experimento, pues, generamos el contacto y aparentemente podremos estar en condiciones de, junto con nuestro paciente, cerrar la Gestalt. Es importante entonces que sepas que Fritz Perls manejaba mucho esta parte del psicodrama y eran trabajos intensivos, eran trabajos colectivos, donde entonces el soñante elegía a todos sus actores para que representasen cada uno de los elementos, y esta persona, viendo a los actores actuar, porque recuerda, en el psicodrama el director de la obra es el soñante, pues la persona que está trabajando algo a nivel terapéutico, y por ende él dirige la obra, pero también la observa. De ahí esta persona, al dirigir la obra y al pedir a los elementos que se muevan, que actúen de determinada manera, emerge automáticamente una novedad. Es decir, emerge una figura con la cual más adelante se tiene que trabajar. Como verás, cualquier cosa que hagas en Gestalt es muy válido, reitero, siempre y cuando sea fenomenológico, pero cualquier cosa que hagas en Gestalt va a promover las emergencias de figuras. Con que tú logres que tu paciente al menos detecte, tú y tu paciente por supuesto, al menos detecten y clarifiquen una figura, con que hagas eso, tienes grandemente el trabajo y el terreno recorrido. ¿Para qué? Para poder hacer precisamente este trabajo en sueños. Entonces, de manera resumida, te platico, los sueños en Gestalt siempre serán asuntos inconclusos. El objetivo general es lograr contactar. ¿Para qué? Para que asuman nuevamente lo alienado. ¿Cómo se hace? Bueno, se pide por favor al consultante, al soñante, que refiera el sueño, lo refiere en presente para que se asume en este instante, para que por ley de dominancia emerja una sola figura y trabajamos con esa figura que ha emergido. ¿Vale? Bueno, pues entonces en general este es el trabajo dentro del mundo de los sueños en Gestalt. Pues muchas gracias y continúa leyendo tu ontología.